Bien, vamos a empezar hoy y durante un buen tiempo aquí en la iglesia una serie de enseñanzas sobre el Evangelio. Vamos a hablar sobre el Evangelio y vamos a estar varios domingos hablando del Evangelio. El título de la predicación de hoy es No me avergüenzo del Evangelio. Ese es el título de la predicación de hoy. No me avergüenzo del Evangelio. Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, a vivir acá entre nosotros. Él tenía una misión clara y específica dada por Dios. Él vino aquí con una misión clara, específica. Las primeras palabras que Jesús dijo cuando empezó su ministerio público fue acerca de que el reino de Dios se acercaba, de que el reino de Dios ha llegado aquí, se ha acercado, empezó a decir él. Y en Mateo capítulo 4, versículo 23 nos dice que el centro de su mensaje y de sus enseñanzas, dice Mateo 4, 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Las sinagogas eran el templo judío de cada ciudad, y predicando el evangelio del reino. Quiere decir que el mensaje de Jesús y la predicación de Jesús se centró en este tema, el evangelio del reino. Luego, muchas personas empezaron a seguirlo. Él instruyó a más de 60 discípulos y les enseñó el evangelio. Y luego, después de un tiempo, un año o año y medio, los envió por toda la región, por todo el país, a predicar el evangelio en las ciudades, en los pueblos, en todas partes. Los mandó a 60, de dos en dos, los mandó para predicar el evangelio. Y luego de morir en la cruz y de resucitar, habiendo él preparado a 11 para ser apóstoles, 12, pero uno fue el traidor, y quedaron 11, habiendo preparado a esos 11, les mandó a esos 11 y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Quiere decir que Jesús tuvo como meta la predicación del evangelio. Preparó discípulos para que predicaran el evangelio, y antes de partir para el cielo, su encomendación fue: vayan y prediquen el evangelio. Los primeros creyentes, las primeras personas que se convirtieron a Cristo en Jerusalén especialmente, tuvieron que huir porque el gobierno romano y las autoridades judías empezaron una gran persecución contra ellos. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Quiere decir que la iglesia se funda y se fundamenta en el mensaje del evangelio. Y la misión principal de la iglesia, ¿cuál es? Llevar el evangelio. Todo lo que Jesús hizo en su plan supremo y divino fue esparcir el mensaje del evangelio. Y fíjense que esos primeros hermanos que fueron perseguidos y que están tan contentos ahí en la ciudad de Jerusalén, perdieron casas, perdieron sus posesiones y tuvieron que huir con tal vez solo la ropa y con sus poco de pertenencias y sus familias, irse a otros países. Pero ¿qué es lo que ellos hacían? Donde iban, predicaban el evangelio. El gran apóstol Pablo, antes de ser apóstol, ¿qué fue? Un perseguidor de la iglesia. Fue uno de los que perseguían a los primeros cristianos. Y luego de ser perseguidor se convirtió a Cristo. Se entregó a Cristo. Y escribió a la iglesia en Roma un texto que está en Romanos capítulo 1,
versículo 16, y que vamos a decir todos juntos. Creo que está aquí, ¿cierto? Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Yo espero que salgamos hoy con ese versículo en el corazón bien aprendido. Fíjense cómo Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, habiendo sido un perseguidor de la iglesia y no habiendo creído que Cristo era el Hijo de Dios y que era el Cristo, el Mesías, después se arrepiente de todos sus pecados y viene a Cristo. Ahora dice, no me avergüenzo del evangelio. Y vamos a profundizar en este versículo. Vamos a dividir este versículo en 3 partes, que serán los 3 puntos de este mensaje. El primer parte de este versículo es, no me avergüenzo del evangelio. Esa es la primera parte. La segunda parte entonces será, porque es poder de Dios para salvación. Segunda parte. Y la tercera parte será, al judío primeramente y también al griego. Todos volvamos a repetir este versículo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío, para que todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Empecemos profundizando un poco en esta primera parte. No me avergüenzo del evangelio. Fíjese, Pablo, que fue el que escribió esto, lo dejó todo por ir a predicar el evangelio. Él era un fariseo rico. Todos los de la casta fariseica de esa época, o sea, un fariseo era un maestro de la ley. Era un hombre importante que conocía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y lo manejaba muy bien. Era docto. Él era un fariseo y generalmente los fariseos eran ricos, de gran posición social, de gran reputación. Por lo que leemos, fue reconocido como una persona de gran autoridad porque le entregaron encomendación y cartas para perseguir a todo cristiano, meterlo a la cárcel, quitarle todas las posesiones. Incluso si era necesario, matar a algunos, como pasó con ¿quién? Esteban, el primer mártir que murió a los pies de Saulo, el perseguidor. Saulo era un personaje importante y sin embargo él lo dejó todo, lo perdió todo para irse a predicar el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué él dejó todo lo que era de gran valor para irse a predicar el evangelio? Porque consideró que el evangelio era de mayor valor que todas esas cosas juntas. Y escribió en Filipenses, todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Consideró entonces el evangelio como el valor más importante y dedicó su vida y hasta murió predicando el evangelio. Dicen que murió decapitado, dicen algunos. No lo dice la Biblia, pero la historia dice que tal vez Pablo murió decapitado, fue encarcelado, apedreado, fue perseguido por predicar el evangelio. Eso nos recuerda las palabras de Jesús en Marcos capítulo 8, versículo 35. Esto fue lo que Jesús dijo. Marcos 8, 35. Dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma?
Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, es decir, del evangelio, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pablo declaró abiertamente, ¿qué dijo? No me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo. ¿Por qué alguien se avergonzaría del evangelio? ¿Por qué una persona que cree se avergonzaría de lo que cree del evangelio? Y escribí varias razones aquí. Primero, tal vez se avergüenza del evangelio porque en realidad no lo considera algo que valga la pena morir y defender a ellos, sino lo considera algo secundario al lado y no le da tanto valor. Por eso se avergonzaría del evangelio. Escribí aquí también otra razón, y es que posiblemente le avergüenza el evangelio porque le parece no muy inteligente y muy racional, como muy de la fe, muy de creer algo que no entiendo. Y pensaría que otros se burlarían si yo les hablara del evangelio, y por eso se avergüenzan del evangelio. Otra razón que escribí aquí es que algunos se avergonzarían del evangelio porque no lo entienden y no lo pueden explicar bien. Y entonces prefieren callarse y avergonzarse del evangelio y no decir nada. Otros tal vez, aunque lo creen y lo entienden bien, se avergüenzan del evangelio porque no lo están viviendo. No es una realidad en su vida. Y no estarían dispuestos ni a proclamarlo, ni a defenderlo, ni a hablar de él, porque simplemente no es una realidad en su vida. La realidad moderna, hoy en día, actual, es que muchos cristianos, con tristeza tengo que decir, la mayoría no están predicando el evangelio, no están compartiendo el evangelio. Y algunos hasta se avergüenzan y sienten pena en sus sitios de trabajo, en sus vecindades, con su familia, sienten hasta pena de hablar del evangelio. Se avergüenzan del evangelio. Pero Pablo, ¿qué dijo? No me avergüenzo del evangelio. Yo creo que muchas personas que van a las iglesias cristianas ni siquiera entienden bien el evangelio y no lo tienen en el corazón, no lo aman, no lo han captado, no lo han hecho propio. No es parte de sus entrañas el evangelio y no lo están amando, ni están apasionados por el evangelio. Ahora, hemos hablado mucho del evangelio, pero ahora, ¿qué es el evangelio? Porque hemos hablado el evangelio, pero definamos el evangelio. La palabra evangelio simplemente significa buenas nuevas. La palabra evangelio en el griego significa buenas noticias, buenas nuevas, cualquiera que sea. Pero en el contexto de lo que Cristo está hablando, el evangelio es las buenas noticias del mensaje cristiano. Eso es el evangelio. Las buenas noticias del mensaje cristiano. ¿Y qué anuncia el mensaje cristiano? Uno, que Cristo se hizo hombre y bajó a este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos buscar a Dios. Y como nosotros no podíamos buscar a Dios ni acercarnos a Dios, entonces, ¿qué hizo Dios? Descendió y se acercó a nosotros. Y se hizo hombre, igual a nosotros, siendo Dios mismo. El evangelio anuncia que el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz. ¿Y por qué murió? ¿Por qué tuvo que morir? Porque la condición nuestra de pecado nos llevaba a la muerte y a la condenación. El Dios eterno, el juez de toda la tierra, ha dicho en su ley que toda persona que muera, que peque, muere y muere eternamente. Y dado que nuestra condición es de muerte y de condenación por culpa de nuestros innumerables pecados y transgresiones
hasta intenciones perversas y malvadas, nuestra condición es que merecemos la muerte eterna y la condenación eterna. Pero Cristo vino a morir y pagar el pecado tuyo, todas tus maldades, todos tus pecados, todas tus transgresiones, todos tus malos pensamientos, tus malos caminos, todo eso lo tomó Cristo y lo pagó por ti y por mí. Eso es el Evangelio. El Evangelio es que anuncia que Cristo fue sepultado. Su sepultura nos dice que era posible agarrar los pecados de todos los hombres y sepultarlos para siempre. El Evangelio anuncia también su resurrección, que no quedó muerto. Y por eso no tenemos acá un crucifijo con una imagen de Cristo en la cruz, porque no queremos recordar a Cristo así, sino que Cristo, ¿qué? Vive, resucitó. El Evangelio anuncia que Él resucitó. ¿Por qué resucitó? Para vencer la muerte. Pagada la muerte con su muerte, victoria por la muerte con su resurrección, para darnos a nosotros la esperanza de la vida eterna y de la resurrección. Su resurrección da vida nueva al hombre, transforma la vida. El Evangelio es el anuncio de que las personas pueden venir a Cristo y cambiar sus vidas y transformarlas y vivir ahora en la vida nueva de Cristo. Ya no más viviendo una vida vacía, sin propósito, como la mayoría de gente vive hoy, buscando que llene su vida. Ayer en mi pueblito, Cota, donde vivo, pasaba por la Quinta, la Quinta Avenida es la principal ahí, en mi pueblito, y hay un casino ahí. He entrado a casinos a mirar, no a jugar, a mirar. A veces me da curiosidad entrar y miro. Y entré un momentico y miré. Y había un montón de gente en las máquinas, gastando su dinero. Y yo pensaba, ¿cómo le va de bien al dueño de este casino? ¿Y cómo le va de mal a estas personas que están aquí? Pero tanto unos como el otro están totalmente vacíos. Y pensaba, la vida es como un casino para la mayoría de gente, buscando la satisfacción de alguna manera. Unos en el dinero, otros en las posiciones de laborales, otros en el sexo, otros en los vicios, otros incluso tratando de hacer buenas obras para tratar de encontrar ahí el sentido de la vida, pero nada de eso da propósito y sentido a la vida del hombre. ¿Solo qué? El Evangelio. La respuesta para el hombre es el Evangelio. Que Cristo vino, que murió, que fue sepultado, que resucitó y vive y quiere vivir en tu vida para transformar tu vida y llenarla. Eso es el Evangelio. Ahora, conocer el Evangelio no es suficiente. Conocerlo, saberlo, entenderlo. Miles de personas saben esto que estoy diciendo, no es nuevo. Para la mayoría aquí no es nuevo. E incluso muchos en el mundo tampoco es nuevo este conocimiento. Pero el Evangelio es más que conocimiento. El Evangelio es una realidad espiritual, una realidad de la vida de la persona. Tú puedes dar la imagen de ser una persona que es cristiana y conoce el Evangelio, pero no vivir el Evangelio en el profundo de tu corazón y de tu vida. Pablo llamó al Evangelio en Efesios 3:8 el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Me encanta esa frase. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará esa frase tan tremenda? El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Significa que el Evangelio trae tantas riquezas que es imposible escrutarlas. Por eso dice inescrutables. O sea, no se pueden contar las riquezas que el Evangelio trae. No solamente el perdón de los pecados, lo cual es la cosa más importante para la salvación del alma,
sino que el Evangelio nos trae todas las bendiciones de las riquezas de Cristo. Y aquel que no ama el Evangelio, aquel que no aprecia el Evangelio, que no está apasionado por el Evangelio, está perdiendo todas esas riquezas inescrutables de Cristo a través del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque ahora lo entiendo, lo comprendo, porque ahora lo vivo y lo tengo dentro y entiendo las riquezas que significa el Evangelio. Por eso, orgullosamente puedo decir, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es el tesoro más grande. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dijo esto tan hermoso acerca del Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aquí dice que la palabra de Dios es la que produce ¿qué? Vida nueva. La simiente que no es corruptible, sino incorruptible. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. No creas que lo mucho que estás haciendo o acumulando dinero o fama o intereses de los que sean, no pienses que eso te va a durar mucho. Eso es temporal, es pequeño. Como estábamos escuchando ahora en la historia del escritor del himno Estoy bien. Habiendo tenido todo, lo perdió todo. Perdió su hijo, perdió sus hijas. Y sin embargo podía decir, estoy bien con mi alma, estoy bien. Así es. Este mundo y las cosas que están en este mundo son como hierba y como flor. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y agrega Pedro, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué significa esto? Que el Evangelio es la palabra de Dios. Esta Biblia es el Evangelio. Toda la Biblia, la palabra de Dios, es el Evangelio. Porque es la buena noticia de lo que Dios me quiere contar. Y la Biblia está llena del Evangelio por todas partes. Porque el Evangelio es la palabra. El Evangelio es una persona. ¿Quién? Cristo, que se entregó por nosotros. El Evangelio es eso. Es la historia del Redentor. Desde Génesis hasta Apocalipsis es el Evangelio, la historia del Redentor. Es el Evangelio. El Evangelio es la palabra que salva, la palabra de Dios que salva, que justifica, que renueva, que instruye. El Evangelio lo vivo todos los días. El Evangelio sana mi alma. El Evangelio levanta mi corazón. El Evangelio me inunda de la promesa de Dios. El Evangelio es el remedio para el hombre. El remedio para el hombre. Jesús lo llamó el Evangelio del reino de Dios. Porque es el reino de Dios que ha llegado a la tierra. Que ha llegado a la tierra. Y el Rey Jesús se ha acercado y quiere que entremos a su reino. Quiere que participemos del reino de Dios. ¿Qué dijo Pablo? No me avergüenzo del Evangelio. Porque avergonzarse del Evangelio es avergonzarse ¿de quién? De Cristo. Es avergonzarse de su palabra. Y es avergonzarse del reino. Porque Evangelio es Cristo, Evangelio es la palabra, Evangelio es el reino. Y avergonzarse del Evangelio es avergonzarse de Cristo, de la palabra y del reino de Dios. Pasemos a la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte del versículo? Porque es que
Poder de Dios. Repitamos otra vez todos el versículo, pero trate de no leerlo de memoria. ¿Qué dice? Todos, lo más duro que puedan. Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esa palabra poder, en el idioma original griego, es una palabra griega que es dunamis. ¿A qué se le parece esa palabra dunamis? A la palabra dinamita. Dunamis significa, en el diccionario griego, dice que dunamis es la capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. Es el poder o fuerza inherente. El evangelio es capaz de cualquier cosa, porque tiene un poder y una fuerza inherente en el evangelio. El evangelio es un poder, es una dinamita que tiene poder. ¿Para qué dice? Para salvar un alma que está condenada por la justicia de Dios y el pecado. Siempre hago la pregunta, ¿puede Dios salvar a los hombres y perdonar sus pecados si Él quisiera? ¿Puede Dios perdonar los pecados si Él quisiera? ¿Y pasar por alto los pecados de todos los hombres? ¿Quiénes dicen que sí? Levante la mano. Los que dicen que sí, Dios puede, en su misericordia, en su bondad y en su gran poder, si quisiera perdonar a todos los hombres y perdonarles sus pecados. ¿Quién dice que sí? Puede Dios hacerlo. No veo muchas manos. Pregunto, ¿cuántos dicen no, no puede Dios perdonar el pecado de todos los hombres, aunque Él quisiera? Veo que no están muy decididos. Y la respuesta es esta, muy sencilla. Dios tiene una ley y su ley es la ley perfecta, que no puede ser violada. Su ley dice y determina qué es pecado y qué no es pecado, qué es bueno y qué es malo. Y su ley condena todo lo malo. La ley de Dios, que es perfecta, dice que todo el que pecare morirá. Pregunto, ¿puede Dios quebrantar su propia ley? ¿Puede Dios perdonar los pecados de todos los hombres si Él quisiera? ¿Puede o no puede? La respuesta es no puede, imposible. No puede porque violaría su propia ley. ¿Puede un juez de la República declarar inocente a un hombre al que se le ha demostrado que es culpable? No puede. Ah, que lo haga, pero si lo hace, es ilegal. Si lo hace, es un corrupto. No puede. No puede, no puede. Porque si la ley lo pesca, como vimos ayer en unas noticias, metieron a un juez a la cárcel. Porque es un juez corrupto. Entonces no puede. Pregunto otra vez, ¿puede Dios perdonar los pecados del hombre si Él quisiera en su poder? No puede. Si pudiera, no había mandado a Jesucristo a morir por nosotros. Pero no podía. Tenía que pagar el pecado del hombre, el tuyo y el mío. Tenía que pagarlo alguien. Tenía que cumplir su propia ley. Cumplir su propia ley. Entonces, el evangelio, dice acá en este versículo, tiene poder ¿para qué? Para salvar. ¿Por qué tiene poder para salvar? Porque el evangelio anuncia el remedio del pecado y lo anuncia gratuitamente, con todo el costo para Cristo, pero sin costo para nosotros. Gratuitamente el evangelio nos trae la salvación, nos trae la salvación, porque es poder de Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 4,
Versículo 3 nos explica esto, acerca del poder del Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Dice el apóstol Pablo: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué el Dios de este siglo, Satanás, a quien Jesús dijo que es el Dios de este mundo, él mismo lo reconoció, que Satanás es el Dios de este mundo? ¿Por qué él ciega a las personas? Para que no comprendan el Evangelio. ¿Por qué? Porque sabe que el Evangelio tiene poder y ciega a las personas. Dice acá, él cegó el entendimiento de los incrédulos. Y tengo que decir con tristeza, e incluso hay muchos incrédulos en las iglesias que tienen título de cristianos, pero están cegados por Satanás. Siguen cegados por Satanás. La luz del Evangelio no ha resplandecido en sus vidas. Pueden saberse el Evangelio en la mente, pero no es una realidad en sus corazones porque están cegados por Satanás. ¿Y cómo ciega Satanás? Con las brillantes luces de este mundo. Las luces brillantes de este mundo las usa él para cegar el entendimiento de los incrédulos. No es suficiente con que una persona diga, sí, yo creo en Cristo y creo en el Evangelio, de manera solo racional. Se necesita la evidencia espiritual de su vida, de que realmente la luz del Evangelio ha brillado. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y mira este versículo tan tremendo, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es el Evangelio. El poder del Evangelio es el poder que logra, ¿qué cosa? Iluminar los corazones que están en tinieblas. Y de la misma forma que en la creación Dios mandó, hágase la luz en medio de las tinieblas, y la luz surgió. El Evangelio es la palabra que hace que la luz salga en el corazón de una persona. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la tercera parte de este versículo, ¿qué dijimos que es? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Repitamos otra vez este versículo, todos juntos, duro. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Meditemos un momento y profundicemos este concepto. Al que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta es la realidad, mis queridos hermanos y amigos. El que cree el Evangelio es salvo. Así de sencillo. El que cree el Evangelio es salvo. Es tan sencillo que es increíble de creer que sea sencillo. Pero esta sencillez no significa superficialidad. Puede haber una sencillez muy profunda y Dios es el experto en la sencillez profunda. Es sencillo, pero su significado es muy profundo. El que cree
El evangelio es salvo. Pero analicemos un momentico qué significa creer. Creer. Si la única condición es creer, el que cree a Cristo lo abraza, lo recibe, lo ama y se apasiona por él y se arrepiente, ese es salvo. El que cree. El que cree que la salvación se la puede dar Jesús y que yo no puedo merecerla. ¿Alguien se merece la salvación? Nadie. ¿Se puede comprar? Nadie. ¿Se puede obtener con méritos? Ninguno, menos. Nada, no se puede. Quiere decir que cualquier hombre en este mundo le queda imposible salvar su alma por ningún medio. Y el evangelio es la respuesta. El evangelio es la respuesta. Y la única condición es crea, ponga su fe en el evangelio. Pero la fe no es solamente la aceptación intelectual. Sí, yo sé que Cristo vino. Sí, yo sé que Él murió. Yo sé que Él resucitó. Yo sé, esa aceptación intelectual no sirve. No salva. ¿Sabes qué dice la Biblia? Aún los demonios creen y tiemblan. Y aún personas en las iglesias dicen que creen. No tienen realidad espiritual. No han creído. Porque están cegadas por Satanás todavía. Aún están cegadas. Hoy estoy predicando el evangelio a ti, a esta iglesia. No estoy predicando el evangelio a los que dicen no creer. Debo ir a predicarles a ellos. Pero hoy estoy predicando a esta iglesia el evangelio. Porque tal vez tú estás aquí por muchos años y no tienes la realidad del evangelio. La fe es el medio. La fe es el acto por medio del cual una persona reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, se arrepiente y permite a Cristo volverse el Señor de su vida. Quiere decir, ya no yo, sino Cristo en mí. Ya no mis deseos, sino los deseos de Cristo. Ya no obedezco a mis propios deseos, sino obedezco a la palabra de Cristo. Eso es fe. La fe de ponerse y sujetarse debajo de Cristo para recibir el perdón de mis pecados. No hay ningún rito, ni católico, ni protestante, ni mormón, ni testigo de Jehová, ni de ninguna religión que pueda salvar el alma. Y una vez que la persona muere, no hay más, se acabó. La salvación se define aquí y ahora. La palabra de Dios dice, ahora es el tiempo aceptable. Tal vez estemos en tu entierro mañana. Tal vez estemos en tu entierro mañana. Y habrás que pensar, ¿realmente fui salvo o no fui salvo? ¿Realmente soy salvo? ¿Podría cantar, estoy bien? Con mi Dios estoy bien. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Creer a veces es un proceso. En mi caso personal, cuando fui por primera vez a una iglesia cristiana y escuché el evangelio, me asombré. El primer día que lo escuché, me asombré del evangelio. Yo era monaguillo en la iglesia católica y yo no había escuchado la palabra evangelio, pero no había escuchado el significado del evangelio. Y cuando lo entendí, sacudió mi alma. Pero les cuento, fui domingo tras domingo, de ahí en adelante fui la primera vez que he impactado y fui domingo tras domingo a esa iglesia, domingo tras domingo. Me sentaba a escuchar y siempre estaban hablando del evangelio. Siempre estaban hablando de Cristo. Y yo pensaba y pensaba. 3 meses me costó rendir mi vida a Cristo. A los 3 meses, en medio de una lucha interior muy profunda, sabiendo que creer al evangelio significaba renunciar. Y la renuncia en ese momento era muy costosa para mí. Muy costosa. Tenía que renunciar. Pero finalmente el Señor me doblegó y acepté el evangelio.
creí en Cristo y lo recibí en mi corazón. Ese día y de ahí en adelante hasta el día de hoy, puedo decir que por experiencia propia, puedo decir que el evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación. Y transformó mi vida. La transformó totalmente. Me arrepentí de mis pecados. Recibí el perdón de mis pecados. No saben lo mucho que lloré. Porque ahora, aunque era un jovencito, un adolescente, había pecado mucho. Y mis pecados eran una carga muy inmensa. Y Dios fue restaurando mi vida. Fue restaurando. Había perdido la confianza de mis padres. Había perdido muchas cosas por mi pecado. Y Dios restableció mi vida. Y mírenme en donde me tiene. Acá, predicando la palabra de Dios. El evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación. No solamente salvación de la condenación, sino salvación de una tragedia en esta vida. Salvación de una vida sin propósito, vacía y completamente sin propósito. Salvación. Ahora, dice acá, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué significa esto? Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué están los judíos primero? ¿Y por qué los griegos después? Los griegos quiere decir los gentiles, o sea, los que no son judíos. ¿Por qué pone el apóstol Pablo al judío primero? Porque ¿qué eran los judíos para Pablo? Su familia, su pueblo, sus allegados. Al judío primeramente. Pablo dijo en alguna ocasión en Romanos 14 que él estaría dispuesto incluso a morir y ser condenado él con tal de que toda su nación fuera salva. Si eso se pudiera, lo cual es imposible, porque nadie puede morir por otro. Ni ofrecer nada. Yo no puedo ofrecer nada por el alma de otro. Pero su corazón, dice Pablo, daría lo que tengo por ver la salvación de mi nación y de mi familia. ¿No te duele tu familia? ¿Te duele tu familia? Piensa en este momento los que no son creyentes. Puede que digan que creen en Cristo, de palabra. Puede que digan que creen en la palabra de Dios. Puede que digan un montón de cosas. Digan. Pero si no hay un nuevo nacimiento en su corazón y no hay un sometimiento al señorío de Cristo en sus vidas y una evidencia en su corazón y en su vida, entonces no son salvos. Porque el evangelio solamente lo tienen acá. Entonces no te engañes. Hay gente que dice, este se murió, pero él era temeroso de Dios y bueno, pero no, nunca creyó en Cristo como Dios lo pidió y se condenó. No te engañes. Piensa en tu familia. ¿Te duele tu familia? Piensa en tu gente. ¿Te duele tu gente? Pablo dijo, al judío primeramente. A tu familia. Tuve el privilegio de aceptar a Cristo el primero en mi casa, en medio de una familia muy católica, acérrimamente católica, con el altar en la casa, con sacerdote todos los viernes rezando el rosario, con idas a la misa 3 veces a la semana, siendo yo monaguillo, mi papá bien devoto, bien católicos y bien religiosos. Pero el Señor me mostró el evangelio. No la religión, el evangelio. Y tuve el privilegio de ver a mi papá, a mi mamá entregarse a Cristo. Y tuve el privilegio de ver a uno por uno de mis hermanos entregarse a Cristo. De mis 6 hermanos se entregaron a Cristo. Uno duró como 15 años para que se entregara a Cristo. Eso fue hace 50 años que me entregué a Cristo. Que Él me rescató. Y hoy todavía tengo un hermano que no ha creído. Uno de los 8 que somos. Uno. Y sufro por él. Y pienso en él. Y hoy digo, tengo que seguirle insistiendo en el evangelio. Tengo que compartirle el evangelio.
a mi hermano. Es una tremenda alegría ver a su familia entregándose a Cristo, pero necesito predicarles el Evangelio, ese Evangelio que tiene poder para salvar y transformar. ¿Y por qué dice también al griego? Porque no hay discriminación. El Evangelio es para todos, ricos y pobres, estrato 6 y estrato 1 o 0, con títulos o sin títulos. El Evangelio es para todos porque todos son pecadores. ¿No es mejor el habitante de calle que el gran hombre, el juez que vive en una gran mansión? No es mejor. Todos pecadores delante. ¿Y todos necesitados de qué? Del Evangelio. El Evangelio. Fíjense que en la cultura judía había un desprecio muy grande por los gentiles. Los llamaban perros. Los grandes hombres religiosos de la época despreciaban a los gentiles. Y Pablo dice, al judío primeramente y también al griego, porque todos necesitan de Cristo. Y fíjese, Pablo se dedicó mayormente a predicar ¿a quiénes? ¿A los judíos o a los gentiles? A los gentiles. Y visitó país tras país, ciudad tras ciudad, y fue predicando el Evangelio, fundando iglesias, viendo gente entregándose a Cristo. Mis hermanos, no hay mayor gozo que ver a alguien entregándose a Cristo. ¿Tú has experimentado ese gozo? De llevar a alguien a los pies de Cristo. Tú has experimentado. Yo he tenido el privilegio de experimentar ese gozo de llevar personas a Cristo, de compartirle la palabra de Dios y llevar personas a Cristo. Incluso de ver personas que después de años de predicarles el Evangelio se entregaron a Cristo, como un compañero mío, Miguel Tirado, del bachillerato, que lo encontré años después y me dijo, te estoy buscando para decirte que ahora soy cristiano y que siempre recordé lo que tú me dijiste. O como mi compañera de trabajo, Jenny, que le estuve compartiendo el Evangelio a él, a su esposo, y hace poco me enteré que son creyentes, que están asistiendo a una iglesia cristiana. Somos llamados, hermanos, a predicar el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Quién debe evangelizar? Todos. Es responsabilidad de todos y cada uno, como hacían los primeros cristianos. A donde iban, predicaban el Evangelio. Evangelio y evangelismo es lo mismo. No se les olvide. Evangelio y evangelismo es lo mismo, significa lo mismo. Y somos llamados a vivir, a apasionarnos y a entender y a vivir el Evangelio y a llevarlo. Y si tú no has creído hoy en el Evangelio, hoy es el día de realmente creer al Evangelio. El Señor les bendiga. Amén.